En ocasiones, los destinos de las personas se entrelazan de manera inesperada, llevando a cambios que jamás hubieran imaginado. Esta es una historia que nos habla de sacrificio, esperanza y, por supuesto, de una sorprendente revelación que cambió la vida de una familia para siempre. Un padre que hizo todo lo posible por salvar a sus hijos, pero fue una persona inesperada quien, en su valentía, descubrió la verdad que nadie más había visto. Prepárate para una historia que te mantendrá intrigado hasta el final. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos diarios y si esta historia te ha gustado, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Rodrigo se detuvo en la puerta del cuarto, mirando a sus 3 hijos jugando en el suelo. Tomás, Andrés y Simón, por primera vez, parecían estar completamente normales, riendo y jugando como cualquier niño sano. Rodrigo, por un momento, se quedó paralizado, sin poder mover ni un músculo. Habían pasado meses viendo a sus hijos luchar contra una enfermedad cruel, y ahora, allí estaban, jugando sin mostrar los síntomas que habían devastado sus vidas. Tomás levantó la vista y sonrió. Un gesto cálido y genuino que Rodrigo pensó que nunca más vería. Fue en ese momento cuando algo dentro de él se rompió. No podía creer lo que veía. Durante meses había estado pagando un sinfín de consultas y tratamientos médicos, pero todos los diagnósticos eran los mismos. Sus hijos estaban destinados a una vida limitada, sin esperanza de mejora. La enfermedad parecía imparable. Recordaba la última consulta con el doctor Díaz, un neurólogo muy conocido, que le dijo con un tono serio que la distrofia muscular congénita de sus hijos no tenía cura. Les dijo que lo único que podrían hacer era esperar que el daño se hiciera más evidente a medida que pasaran los años. Rodrigo recordaba esas palabras con angustia. El progreso es inevitable. Antes de los 6 años necesitarán sillas de ruedas y eventualmente la enfermedad los dejará completamente dependientes. Había consultado a otros especialistas, había buscado tratamientos en el extranjero, pero todo había sido en vano. El dinero se le agotaba y el peso de la impotencia lo estaba ahogando. Pensaba en todo lo que había hecho para mejorar la vida de sus hijos y sentía que había fallado. Pero esa tarde, al ver a sus hijos en el suelo, riendo, jugando como niños normales, todo eso parecía haber cambiado. Algo no encajaba y Rodrigo no podía dejar de pensar en ello. Beatriz, la mujer que había contratado para limpiar la casa, estaba sentada en el suelo, rodeada por los niños. Ella había llegado a su vida en un momento de desesperación, cuando Rodrigo no encontraba a nadie que pudiera ayudarlo en su día a día. Beatriz era una joven de 28 años, con una formación básica en enfermería, y había comenzado a trabajar con él para ayudar con la limpieza de la casa mientras él pasaba la mayor parte de su tiempo en hospitales y clínicas. Desde el principio, había mostrado una increíble dedicación hacia los niños. Rodrigo nunca imaginó que Beatriz sería la clave para todo lo que estaba sucediendo. Cuando ella vio que los niños seguían empeorando con los medicamentos que les daban, comenzó a investigar por su cuenta. Beatriz, sin querer involucrarse demasiado, empezó a notar que los síntomas de los niños se intensificaban después de cada dosis de medicina. Era un patrón que nadie había detectado antes, ni siquiera los médicos. La ansiedad que ella sentía por no poder hacer nada la impulsó a buscar respuestas por sí misma. Después de semanas observando, Beatriz llevó sus inquietudes a una amiga farmacéutica que trabajaba en una farmacia local. La amiga revisó los medicamentos y le explicó que los remedios prescritos para los niños no eran los adecuados para su diagnóstico. De hecho, algunos de esos medicamentos causaban efectos
secundarios que imitaban la distrofia muscular, provocando debilidad muscular, problemas de coordinación y caídas. Beatriz no lo podía creer, pero estaba convencida de que esa era la causa real de los problemas de los niños. Con gran incertidumbre, Beatriz decidió dejar de darles los medicamentos a los niños. En su lugar, empezó a darles vitaminas infantiles, lo que parecía hacer que mejoraran lentamente. Al principio, los niños seguían con los mismos síntomas, pero después de unos días, empezaron a mostrar pequeñas mejorías. Beatriz sabía que estaba tomando un gran riesgo, pero algo dentro de ella le decía que tenía que intentarlo. A medida que pasaban los días, las mejoras en los niños fueron evidentes. Tomás comenzó a caminar de nuevo, sin caídas ni tropiezos. Andrés dejó de mostrar esa debilidad en las piernas que lo había mantenido postrado durante semanas, y Simón, que siempre había sido el más reservado, comenzó a jugar de nuevo sin mostrar signos de cansancio o dolor. Beatriz observaba todo con cautela, sin querer alzar demasiado la voz por miedo a ser rechazada. Sabía que había tomado una decisión arriesgada al dejar de darle los medicamentos que Rodrigo había estado suministrando, pero también sabía que lo que estaba haciendo estaba funcionando. Un día, mientras Rodrigo estaba en la oficina, Beatriz los vio jugando como nunca antes. Los niños reían, corrían por la casa y sus ojos brillaban con una energía renovada. Estaba convencida de que lo que había hecho era lo correcto, pero sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. Tenía miedo de que, al contarle todo a Rodrigo, él no creyera en ella. ¿Cómo iba a creer que ella, una simple limpiadora, había descubierto lo que los médicos más experimentados no habían visto? Fue entonces cuando Rodrigo regresó inesperadamente. Había decidido volver temprano de una reunión, porque no podía dejar de pensar en sus hijos. Al llegar a casa, lo que encontró fue una escena que lo dejó completamente atónito. Sus hijos, que hace poco apenas podían sostener un vaso, ahora estaban corriendo por el pasillo como si nada hubiera pasado. Beatriz estaba sentada en el suelo, observándolos con una sonrisa en el rostro. Rodrigo, con el corazón en la mano, se acercó lentamente. No podía entender lo que veía. Estaba tan confundido que no pudo decir una palabra al principio. Fue solo cuando Simón se acercó y le dijo: «Mira, papá, ya puedo correr como antes», que comprendió que algo había cambiado. Los niños no solo estaban jugando, estaban realmente saludables, sin temores, sin esa debilidad que antes los había consumido. Beatriz se levantó rápidamente al verlo, con los ojos llenos de preocupación. No sabía cómo enfrentar la mirada de Rodrigo. Había tomado una decisión sin consultarlo y ahora no sabía si él se enojaría o si la agradecería. Sin embargo, Rodrigo no parecía furioso. Al contrario, había algo en su expresión que no entendía. «Beatriz», dijo con voz grave, «¿qué está pasando?» «¿Aquí?» Ella no respondió de inmediato. Se quedó allí, en silencio, hasta que finalmente se armó de valor y le explicó todo. Contó cómo había notado los efectos de los medicamentos en los niños y cómo, al investigar por su cuenta, descubrió que esos mismos medicamentos estaban causando el deterioro que todos pensaban que era irreversible. Le dijo a Rodrigo que los síntomas que los médicos habían diagnosticado como distrofia muscular eran, en realidad, efectos secundarios de los medicamentos que se les estaban dando. Rodrigo no podía creer lo que oía. Su mente no podía procesar la información, pero algo dentro de él comenzó a hacer clic. En lugar de enfurecerse, se quedó en silencio, escuchando todo lo que Beatriz decía. Ella le mostró sus notas, los días que había anotado cuando los síntomas empeoraban después de que los niños tomaran sus medicinas y cómo, tras suspenderlas, empezaron a mejorar. A medida que Beatriz hablaba, la incredulidad de Rodrigo comenzó a transformarse en alivio.
Era posible que todo lo que había creído fuera falso, que los médicos se hubieran equivocado tan gravemente. Entonces, ¿mis hijos nunca tuvieron distrofia muscular?, preguntó Rodrigo, su voz temblando. Todo esto fue por los medicamentos. Beatriz asintió, sus ojos llenos de lágrimas. No sé si esto fue lo que causó la enfermedad, pero al menos es lo que los estaba empeorando. Yo no sabía si lo que hacía era lo correcto, pero no podía seguir viéndolos sufrir sin hacer nada. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. No sabía si debía estar furioso, agradecido o completamente devastado por todo lo que había pasado. Era como si el mundo entero se le hubiera caído encima, y ahora, con la verdad revelada, no sabía cómo seguir adelante. Pero al mismo tiempo, algo le decía que Beatriz había hecho lo correcto. La noticia de la mejora de los niños se regó rápidamente entre los pocos amigos cercanos de Rodrigo, quienes empezaron a preguntar qué había cambiado. Todo lo que podía decir era que los niños simplemente estaban mejor, sin más detalles. Rodrigo sabía que necesitaba llevarlos a nuevos médicos para asegurarse de que estuvieran realmente bien, pero aún no sabía cómo encarar la situación con los médicos originales. ¿Qué haría? ¿Los demandaría? ¿Expondría todo lo que había sucedido? Rodrigo decidió llevar a sus hijos a nuevos médicos, a aquellos que no tuvieran relación con los especialistas que inicialmente los habían tratado. Quería estar completamente seguro de que sus hijos estaban realmente fuera de peligro y que no quedaba ningún daño residual. Hizo citas con varios expertos en diferentes ciudades y comenzó a reunir todos los registros, incluyendo las notas de Beatriz, con cada detalle que había anotado durante los días críticos. El primer médico que los vio fue el doctor Ramírez, un especialista en neurología pediátrica que, después de revisar los exámenes y observar a los niños, fue tajante en su diagnóstico. No hay signos de distrofia muscular, dijo, mientras analizaba los informes. Lo que estamos viendo aquí es una recuperación total, sin secuelas. Es como si nunca hubieran tenido nada. Rodrigo se quedó sin palabras. No podía creerlo. Había sido tan difícil aceptar la verdad, pero ahora todo parecía confirmar lo que Beatriz había dicho. Sus hijos nunca estuvieron enfermos de lo que los médicos le habían asegurado. Con cada nuevo examen, los resultados eran los mismos. Tomás, Andrés y Simón estaban completamente bien. A medida que pasaban las semanas, la vida de la familia volvió a la normalidad, aunque esa normalidad era diferente a la que había existido antes. Ahora, cada día, era una bendición, y Rodrigo no dejaba de agradecer por tener a sus hijos sanos y felices. Agradecía a Beatriz no solo por haber descubierto la verdad, sino también por haber arriesgado su trabajo y su seguridad para hacer lo que creía que era lo correcto. A ella no le faltó nada. Rodrigo comenzó a pagarle más que el salario acordado y le ofreció todos los beneficios. Incluso planeó pagar su matrícula en una escuela de enfermería para que pudiera obtener su título oficial, algo que siempre había querido pero no podía costear. Rodrigo, al igual que sus hijos, había aprendido una lección valiosa. No se puede confiar ciegamente en lo que dicen los expertos, especialmente cuando se trata de la salud de los seres queridos. Aprendió a escuchar y a cuestionar, a mirar más allá de los diagnósticos que se daban por hechos. A partir de ese momento, su enfoque hacia la vida cambió. Empezó a valorar más a las personas que realmente se preocupaban por él y por su familia, como Beatriz, que se había convertido en una miembro indispensable del hogar. En el camino de la recuperación, Beatriz se ganó el cariño y el respeto no solo de los niños, sino también de Rodrigo. Cada vez que veía a los niños jugar, sintió una satisfacción inmensa, porque había sido ella quien, en medio de su miedo,
había tenido la valentía de actuar. A veces se sentaba en el jardín, observando cómo los niños corrían y jugaban, riendo, sin una sola preocupación. Un año después de que todo comenzara, Rodrigo y Beatriz estaban sentados en el jardín, viendo a Tomás, Andrés y Simón jugar con una pelota. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Los niños estaban alegres, corriendo y riendo, sin una pizca de las dificultades que habían tenido meses antes. Rodrigo rompió el silencio. No sé cómo agradecerte, Beatriz. Tú les has dado una oportunidad a mis hijos, les diste la vida de nuevo. Beatriz sonrió, mirando a los niños con cariño. Ellos me salvaron a mí también, Rodrigo. Antes de todo esto, no sabía qué rumbo tomar, pero ahora, con ellos, tengo un propósito. Rodrigo sonrió, comprendiendo lo que ella quería decir. Ambos habían encontrado un propósito en medio del caos, y juntos habían salvado a los niños de un destino que, en principio, parecía inevitable. Aunque la historia comenzó con dolor y desesperación, ahora, al mirar a sus hijos, todo lo que veía era esperanza. Gracias, Beatriz, por no rendirte, por creer en ellos cuando nadie más lo hacía. Rodrigo se levantó y con una sonrisa le dio un abrazo a Beatriz. Ella, con lágrimas en los ojos, lo abrazó de vuelta, sintiendo un profundo amor por esos niños y por el hombre que había aprendido a confiar en ella, a pesar de las circunstancias. La vida de Rodrigo y su familia se había transformado. Los 3 niños, que habían sido diagnosticados con una enfermedad terminal, ahora corrían, reían y vivían una vida plena. Habían sido víctimas de un error médico, pero también habían sido salvos gracias a la valentía de una persona común. Una mujer que, sin ser experta, había hecho lo que los médicos no pudieron: ver más allá de los diagnósticos y luchar por lo que era correcto.